Él es uno de ellos, de los que se pelean con esta declaración del apóstol Pedro, como si fuera una ocurrencia del apóstol Pedro, un asunto de hombre. Mucho ha sido cuestionado o peleado. Por eso les dije al principio que no encajamos, no estamos de acuerdo con la mayoría del mundo evangélico, hermanos, porque nosotros no cuestionamos la palabra de Dios. Nosotros no estamos peleando contra ese versículo que contiene la palabra de Dios. No estamos alterando el contenido, el significado. Lo aceptamos literalmente como está escrito. Gloria a Dios. Fíjese, dice, después de decir eso, esos que enseñan la regeneración en el bautismo, la falsa enseñanza de que el bautismo es necesario para la salvación. Todo lo que les acabo de explicar, comprobar lo que la palabra de Dios enseña en relación al bautismo. Y él dice, esos que enseñan la regeneración del bautismo, esos, está en la palabra de Dios en Tito 3:5, en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. El lavamiento, el bautismo de la regeneración, del renacimiento espiritual, hermanos. Pero dicen esos que enseñan la regeneración del bautismo, la falsa enseñanza de que el bautismo es necesario para la salvación. En la página 74 dice que el bautismo contradice lo que el resto de la Escritura enseña sin error, que la salvación es solamente por fe, y entre otras escrituras él cita Hechos 16:31. Vamos a ver qué dice Hechos 16:31. Ellos dijeron, Pablo y Silas, le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así como él, cientos y miles de evangélicos, pastores, teólogos, hasta ahí llegan. En esta historia doctrinal, hasta ahí llegan nomás, como si en el verso 31 se acabara el capítulo 16. ¿Por qué no toma en cuenta él y quien corresponda Hechos capítulo 16, versos 32 al 34? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Después de decirle que creían en el Señor Jesucristo, serían salvos, sería salvo él y toda su casa. Y él, dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, el mismo carcelero les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí terminó que creyera en el Señor Jesucristo sería salvo. No, terminó en que fue bautizado él con toda su familia. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso abarca creer a Dios, creer en Él, creer en su bautismo, hermanos. Bendito sea Dios. Fíjense que la salvación es solamente por fe. Que el bautismo contradice el pensar que
hay perdón de pecados por el bautismo que contradice esto lo que dice la Escritura, que la salvación es por fe. Me imagino que en su Biblia está Santiago 2:14, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En el capítulo 2, versos 17 al 18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, por mi obediencia a la palabra de Dios. Te voy a mostrar que yo tengo fe. Alabado sea el Señor. Tremenda teología, ¿no, hermanos? Tremenda teología. No creer en lo que está escrito. El Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pues resulta que en esta teología no hay que creer lo que está escrito, lo que Cristo mismo dice. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se enseña? Que el bautismo no es necesario para la salvación, cuando Cristo está diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tremenda teología. No creas en lo que está escrito. ¿Ah? Que el bautismo no es para perdón de los pecados, cuando en Hechos 2:38 Pedro, por medio del Señor, hermanos, declara que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pues resulta que en esta teología el bautismo no es para perdón de los pecados. Tremenda teología. No creas en lo que está escrito. Cree en lo que no está escrito. Y lo que no está escrito es que los apóstoles hayan bautizado de otra manera que no sea como está en Hechos 2:38, Hechos 8:12, hermanos, Hechos capítulo 10, versos 43 al 48, Hechos capítulo 19, versos 1 al 5. Hay que creer como la Biblia no enseña que los apóstoles bautizaron. No hay que creer como está escrito que lo hacían. Si eso es ser teólogo, hermanos, un título de teología, de doctorado, no nos debe de deslumbrar. ¿Sabían ustedes que hay doctores en teología hoy en día que enseñan que toda esa historia de Jesús en los 4 evangelios es falsa? Que le enseñan a usted que crea en el evangelio según Tomás. Y son teólogos, hermanos, y dan clases en la universidad y están negando a Jesús de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora hay que creer en el evangelio de Tomás. Estos de pie, hermanos. Aleluya. Este va a ser momento de júbilo, hermanos. Hermano Isaías, hay un río. Aleluya. Gloria a Dios. Ayúdenle al hermano Isaías, hermanos sugieres o diáconos, la guitarra, el micrófono, todo el equipo que él necesita, hermanos. Haga un llamamiento al altar, ese es, pero de júbilo.